Cordial saludo. Mi nombre es Jenny Sierra y voy a comentar un poco sobre el impacto de las políticas extractivistas del Estado colombiano. Bueno, vamos a continuar con el tema del extractivismo. El extractivismo, entendido como un enclave transnacional de producción y explotación de recursos a gran escala, orientado básicamente a la explotación con implicaciones territoriales, ambientales y socioculturales de largo plazo, abarcan numerosas relaciones y situaciones como el control territorial, la apropiación de los recursos locales, el desplazamiento de los pobladores del lugar, el mismo acaparamiento de las tierras mediante procedimientos conflictivos y violentos. Sin embargo, diversos autores plantean una diferencia en las actividades extractivistas actuales frente a los procesos previos en los cuales se han denominado industrias extractivas, megaproyectos, extractivismo o neoextractivismo, tanto por las dinámicas territoriales y de apropiación de hecho y simbólica de recursos como por las relaciones locales, globales que han implicado y los impactos ambientales que estos han venido produciendo. Bueno, continuamos con las políticas extractivistas en Colombia. En Colombia, prácticamente desde el año 1997, se postularon cambios en las políticas y en las normas mineras que inicialmente naufragaron en su paso por el legislativo, pero que fueron finalmente impuestas como un código minero para el año 2001, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, y que fueron definidas como un eje de la atracción de capitales transnacionales, inicialmente de manera casi subterránea durante el gobierno de Uribe Vélez, que no obstante se multiplicaron por 10 las áreas tituladas para la minería en el territorio continental colombiano. En el gobierno ya de Juan Manuel Santos, estas políticas se convirtieron en un eje de su Plan Nacional de Desarrollo, pretendiendo que la locomotora minero-energética se convirtiera en generadora de empleo y en un tensor de la disminución de la pobreza, pero esto realmente no tiene un sustento técnico ni tampoco ha sucedido en ningún lugar del país, incluidas los sectores que ya tienen una minería a gran escala y que hace más de 30 años ha venido desarrollándose, como es el caso del Cerrejón en La Guajira. Esta política minera colombiana no tiene una definición estratégica de los recursos naturales que posee su subsuelo, porque hay tres consideraciones. Primero, porque el conocimiento geológico minero del país es insuficiente. Segundo, porque no existen consideraciones de tendencias de consumo en los mercados emergentes. Y por último, no se considera posibilidad para las empresas mineras de capital público, ni como monopolizadoras de minerales estratégicos, ni como socias estratégicas de actores privados. Entonces es así como esta política se traduce solamente en un código de minas absolutamente insular que no considera otros sectores productivos del país, ni la mayor parte de normas que existen tienen una interpretación clara. Hay interpretaciones realmente sesgadas en la legislación, sobre todo en la parte ambiental, territorial y étnica. Bueno, aquí ya tenemos el tema de la minería informal y la minería ilegal en Colombia. La conflictividad y que se ha identificado de manera transversal a los recursos naturales se encuentran en una dicotomía entre la explotación legal e ilegal. De acuerdo con la ley 685 de 2001, la minería ilegal es una actividad exploratoria desarrollada sin un título minero vigente. Sin embargo, también existe la minería artesanal, que es de carácter legal, pero que la ley no puede distinguirla claramente y pierde efectividad
para combatir la ilegalidad. Esto ha sido mencionado en diferentes ocasiones, son posturas de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Minas y Energías desde el año 2011. La minería informal y la minería ilegal en Colombia tienen implicaciones importantes. Una de las implicaciones a mencionar es que primero evaden los sistemas de control sobre los recursos naturales renovables y no renovables. Segundo, una segunda implicación es que no pagan las cargas tributarias establecidas por el Estado. También ocasionan daños irreversibles al ecosistema protegido. Como una cuarta implicación, no cumplen los requisitos mínimos de seguridad laboral para las personas que ejercen esta actividad, no hay protección social, salud ocupacional, y la normatividad en la contratación infantil pues también está sin mucho acervo legal para poder trabajar en ello, porque se convierte también en una actividad cultural en las familias. Y por último, otra de las implicaciones son una importante fuente para la captación de recursos que carece de un control efectivo del Estado, que pueden ser utilizados para financiar actividades, por supuesto, ilegales. Vamos a hablar ahora un poco de los efectos, de algunos efectos con algunos datos importantes de mencionar. Bueno, aunque se reconoce que la minería informal causa más conflictos que la minería legal, también hay referencias a conflictos en las explotaciones mineras consideradas. Por ejemplo, en algunas zonas petroleras las compañías han instalado estructuras paraestatales de poder y algunas han adquirido derechos sobre las tierras y recursos en las zonas. El caso más extremo se observó en la concesión Barco, donde los pequeños propietarios de predios aledaños al oleoducto se convirtieron en usurpadores de las tierras. Además, la explotación minera crea enclaves de producción que debido a los altos salarios desestabilizan también la economía local, afectan la producción agraria y generan un desempleo urbano realmente. Siguiendo con los datos, es importante señalar que estos problemas pues, que se ocasionan a nivel local, hay referencias importantes sobre el conflicto que se ha retomado a las primeras concesiones de gobierno para explotar petróleo cuando la persecución a los indígenas, por ejemplo, yarigüís y barí, los llevó prácticamente a la extinción. En los años 40 aproximadamente, la concesión de mares desalojó a la fuerza a los colonos y además expropió a los indígenas zenúes del Catatumbo. La formación de estas enclaves realmente impulsó una urbanización desproporcionada que produjo contaminación, hacinamiento, segmentación social y violencia. Otro ejemplo de afectación eh, indígena tiene que ver con las explotaciones de Texas Petroleum y de Ecopetrol en el Putumayo. Allí diferentes pueblos indígenas como Inja, Cofán, Siona, fueron reducidos a una sexta parte y perdieron cerca del 94% de su territorio luego de 30 años de explotación. En esta misma línea se encuentra también la disputa entre la etnia
UBA y la occidental de Colombia por la explotación de hidrocarburos en el piedemonte llanero, que culminó realmente con la suspensión de la licencia ambiental de la exploración, ya que esta actividad pues atentaba contra la identidad étnica y cultural de la comunidad indígena. En lo que respecta al conflicto armado, se reconoce que la inconformidad por la política petrolera de principios de siglo fue una de las razones del origen de la guerrilla del ELN. Estas conflictividades que se presentaron no son exclusivas de la explotación petrolera y pueden ser extrapoladas a la explotación de otros recursos mineros. En cuanto al problema social, por ejemplo, Rudas para el 2014 señala los altos niveles de pobreza que se generaron en las zonas con explotación minera comparado con zonas de otro tipo de explotación. El autor muestra que la minería de carbón es un mal motor a la generación de empleo, pues realmente solo contribuye con cerca del 1% del empleo. Igualmente la remuneración minera es muy baja y los riesgos son muy altos. Adicionalmente, la minería ha desplazado actividades que podrían incrementar el empleo y poder aumentar también la remuneración local. Monte analiza este conflicto económico, social y cultural creado en las comunidades afro, por ejemplo, de La Guajira por la explotación carbonífera. Las comunidades del departamento de La Guajira pues han señalado que las prácticas empresariales en el Cerrejón han implicado apropiaciones de sus tierras por parte de estas empresas, así como cambios en las formas tradicionales de producción, la mutación de costumbres sociales, entre otras. A esto pues se unen las denuncias de las comunidades locales que tienen afectaciones ambientales a las cuencas acuíferas y a los problemas de salud que se han generado por el polvillo del carbón. Otros datos importantes que encontramos y que vale la pena mencionar es que se reconoce además que existen conflictos sociales, económicos, ambientales y violentos por la explotación del oro. Por ejemplo, existe un gran debate en torno a la explotación de la mina La Colosa en la zona de Cajamarca, en el Quindío, pues afecta directamente la zona protegida del Valle del Cocorá. Inclusive para el año 2017 la misma comunidad, por medio de una consulta popular, dijo que no deseaba la ejecución de proyectos mineros en el municipio. Los municipios de Segovia, Remedios y Zaragoza, que tienen explotaciones fuertes, mineras, legales e informales, registran niveles de mercurio 1000 veces más elevados que los que se consideran seguros para la salud humana. Respecto pues a estos conflictos políticos en la zona del Amazonas, las comunidades han hecho fuertes denuncias de actos de corrupción. Por ejemplo, se sobornó a miembros de las comunidades indígenas para que interpusieran una acción de tutela por la creación del parque natural Yaijojé Apoporis en las zonas de explotación de la empresa Cosigo Resource, arguyendo pues la falta de la consulta previa para este tipo de actividades. Finalmente, se consideran que hay una aproximación a la conflictividad minera que debe realizarse desde un enfoque multidimensional que por lo menos maneje 4 ejes. Tenemos el eje ambiental que considera efectos ambientales como la deforestación, la captación y contaminación de aguas, vertimientos líquidos, sólidos y gaseosos, deslizamientos, contaminación auditiva, afectación de los ecosistemas, de la flora y de la fauna. Otro de los enfoques es el enfoque social, que considera problemas que causan afectaciones de carácter social o económico a la comunidad, como son los problemas de migración e incremento de la población, el desempleo local, los problemas de abastecimiento en los servicios públicos, el incremento de los precios, los problemas del POT, los problemas de la tenencia de la tierra relacionados con la seguridad social, las prestaciones sociales, la misma salud ocupacional.
El otro enfoque está relacionado con la violencia, que considera problemas asociados a conflictos armados y violencia urbana, como la militarización de las zonas, los conflictos de salud pública, es decir, el alcohol, las drogas, el tráfico sexual, las violaciones a los derechos humanos, el conflicto armado, la financiación de actividades criminales. Y el último eje está relacionado con lo cultural, donde se consideran afectaciones a costumbres y tradiciones sociales, económicas y políticas de comunidades protegidas, como la afectación de las costumbres indígenas, ancestrales, la afectación de las formas de producción tradicional, del uso del suelo y las formas de relación social. Eso es todo. Muchísimas gracias.